y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, tú diste tu vida. A ti te sacrificaron. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miradas de miradas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién adoraron? Al Cordero. Cuando Juan el Bautista dice: aquel que me reveló, a quien veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es. Él no tuvo ni la más mínima duda de reconocer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, cuando fue a la cruz y dijo: consumado es, todo está hecho, no hay nada más que hacer. Por eso sucedió toda la serie de eventos que sucedieron en el templo, en la tierra, oscuridad, terremotos, se rasga el velo. Por eso sucedieron todos los eventos que sucedieron, porque realmente Él era quien dijo ser que es. Por eso la muerte no lo pudo retener. Por eso está sentado a la diestra de Dios Padre, aguardando este día de Apocalipsis 5 que nosotros acabamos de leer ahora. Entonces, no es poca cosa. No es poca cosa cuando usted y yo leemos en los 4 evangelios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es poca cosa. Tal vez se lee rápido. Tal vez estamos familiarizados con el lenguaje de sacrificio del Antiguo Testamento, pero no es poca cosa. Es cosa seria, profunda, mis queridos hermanos. Lo que está diciendo aquí Juan el Bautista: he aquí la provisión de Dios. Así como Dios se proveyó cuando Abraham le dijo: Él se proveerá. Así Juan está diciendo: he aquí la provisión de Dios, mis queridos hermanos. Le he querido mostrar este cuadro bastante amplio en lo que es la línea de tiempo, porque es de Génesis a Apocalipsis, o sea, es bastante tiempo abarcándolo aquí, pero al mismo tiempo yo creo que es sencillo en su comprensión porque sigue una línea, no se aparta de ella. Un solo mensaje que nos está comunicando Dios con ellos allí. El mensaje es rescatar aquello que se había perdido. Y aquello que se había perdido, aquello que se ha desviado, somos usted y yo. Somos usted y yo. Así que, ¿qué mensaje comunica Juan el Bautista sobre el Cordero de Dios? ¿Qué nos está comunicando Juan? ¿Qué es lo que él desea comunicar aquí? Bueno, en primer lugar, hermano, muchas cosas, pero en primer lugar, Juan nos invita a mirar al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Ahí está. No hay que seguir buscando. No hay que seguir esperándolo. Ya está aquí. De hecho, Jesucristo dijo que el reino de los cielos está entre vosotros.
No hay que seguir esperándolo. Ya está entre nosotros. No hay que seguir esperando allí por sacrificios perfectos. Ya está entre nosotros. ¿Por qué esta invitación es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Hebreos 9, versículo 22, que lo acabamos de estudiar hace unas semanas atrás, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando dice allí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí a este varón que va a ser entregado, que va a derramar su sangre por ti y por mí. Porque la verdad, hermano, es que la sangre de los animales no va a borrar nuestro pecado. Porque si así hubiese sido, lo hubiese borrado en el Antiguo Testamento. Pero no, había que ofrecer sacrificios, dice allí también en Hebreos capítulo 10, nosotros lo vimos. Por lo tanto, había que haber derramamiento de sangre y no de animales como se estaba acostumbrado a hacer en el Antiguo Testamento. Porque esa sangre era solamente un recordatorio de los pecados pasados. El año que viene tenían que volver a hacer lo mismo. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el perdón de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede perdonar pecado es Dios. Nadie más, hermano. Nadie más. Isaías 43, 25 dice la palabra de Dios. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. Por amor de mí mismo, porque no hay otro más grande que Él. En Isaías 53, 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aunque hay ciertas enseñanzas judías ortodoxas que dice que Isaías 53 no se refiere a una persona. El contexto, la gramática no deja lugar a duda de que se refiere a Jesucristo. Completamente. Pero le digo eso porque eso está por ahí hoy en día como parte de las doctrinas que corren. En Lucas capítulo 5, versículos 20 al 21, dice la palabra de Dios allí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, eso es verdad. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos fueron enseñados. Eso es verdad. Pero el problema es que ellos no reconocieron al Cordero de Dios como el yo soy. ¿No hablamos de esto la semana pasada? Al no reconocerlo, pues tampoco le van a dar allí la autoridad que Él merece para perdonar pecados. Pero Él la tiene. Él la tiene. En el versículo 24 de Lucas mismo dice, para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Toma tu lecho, dice Reina Valera 60. Jesús, sabiendo esto, le dice, ¿cómo es que tú estás blasfemando? ¿Cómo es que solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecado? Bueno, pues para que sepas que yo soy Dios, es lo que le está implicando aquí. Eso es lo que está implicando el texto. Para que sepas, para que corrobores, para que continúen hablando de mí, para que sepas que yo soy Dios, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Claro, ahí hay una explicación cultural, histórica, implicada grande con relación a los pecados del paralítico, que si eran de los padres, que por qué estaba así, que no vamos a entrar en eso. Pero Jesús le dijo, yo paso por encima de todo esto y ahora te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para ellos lo que le está diciendo,
le perdonó los pecados, ahora que puede caminar. Pero ¿quién es este? Colosenses capítulo 2. Versículo 13 y 14 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz. O sea, yo tengo autoridad, poder para cancelar tus pecados, para esa acta que era contraria en nuestra vida. Yo tengo poder para cancelarla, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo lo gané con los méritos en la cruz del Calvario. Yo lo gané. Hermano, ¿cuál es la exhortación de Juan? La exhortación de Juan el Bautista en aquel tiempo sigue siendo la misma para usted y para mí hoy. Sigue estando vigente para nosotros allí, mis hermanos. Lo único que quita la culpa del pecado en nuestras vidas se llama Jesucristo. Esa exhortación de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue vigente para usted y para mí y para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Ahora, la verdad es esta. La verdad es esta. Hoy podemos mirar a Cristo o podemos mirar a cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque nadie nos va a obligar a que tengas que mirar a Cristo solamente. Hoy podemos mirar a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la persona decir: yo no soy mal, yo no le hago mal a nadie. Y podemos mirar para el otro lado creyendo que, ¿verdad?, que no tengo por qué mirar a Cristo. Tal vez hoy miramos a Cristo y dice: bueno, pero Cristo es una manera. Pero debe haber alguna otra manera. Yo quiero darme la oportunidad de buscar otra manera. Bueno, eso es mirar a otro lado también. Y cuando hacemos eso, es una decisión de cada uno de nosotros. Es una decisión muy personal de cada uno. Pero estamos desechando, estamos echando a un lado la invitación de Juan el Bautista. La invitación de Dios por medio de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú y yo somos parte de este mundo. Usted y yo somos parte de este mundo allí, mis hermanos. ¿Qué más ve Juan el Bautista? Bueno, Juan reconoce a Jesús no solamente como Cordero. Versículo 30 lo reconoce también como divino. ¿Sí? Lo reconoce como divino. Fíjense, ¿se ha fijado usted que esto va con este contexto? Que no todo el mundo ve en Cristo lo mismo. No todo el mundo ve en el Señor Jesucristo lo mismo. Cuando Jesús, en la época de su ministerio, le preguntó a sus discípulos: ¿y quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Se recuerda de esa pregunta? Unos dijeron: no, pues tú eres Elías, algunos de los profetas. Y empezaron a decir opiniones que tenían las personas fuera acerca de Jesús. Hoy no es la excepción, sigue siendo lo mismo. Hoy un buen rabino, como dijeron en aquella época, es un buen rabino con un buen estándar de moralidad alto. No sé, es alguien que creyó o fingió ser Dios. Es un profeta, alguien que conocía el Antiguo Testamento y que fue deliberadamente encajando en cada una de las profecías. También es otra teoría. Otros van a decir: no, él lo que fue un blasfemo. Y otros van a decir: no, él realmente era y es el Mesías. Hay mucha opinión. Hay mucha opinión. Pero Juan el Bautista
no lo ve desde el nacimiento de él en Belén, su crianza en Nazaret, que su madre era María, que ese papá adoptivo José lo crió. Juan no lo ve desde esa perspectiva. Juan lo ve desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva divina. Y por eso va allí en el versículo 30 y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. O sea, él no lo está viendo como un pariente. Él está viendo en él la divinidad. ¿Por qué? Porque ya el Padre le había estado revelando a Juan el Bautista ciertas cosas. Y ya Juan viene profetizando acerca de Jesús sin haberle conocido hasta el momento en que le conoce cuando viene a él en el Jordán. Porque él mismo da testimonio, este es de quien yo decía. O sea que Juan, por la fe, de manera profética, está viendo la divinidad de Jesús. Y déjame decirle, hermano, Juan estaba en lo correcto. Juan el Bautista estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque realmente era primero, mucho primero antes que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tuvo un comienzo. Jesús en su divinidad no ha tenido ningún comienzo. Como hombre tuvo un comienzo en Nazaret. Sí, como hombre, para cumplir su misión. Pero como divino que es, nunca ha tenido un comienzo. Y Juan, el discípulo amado, quien escribe esto por revelación del Espíritu Santo, porque Juan quiere enfatizar mucho en su evangelio la divinidad de Cristo. Y Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, ¿y el verbo qué? Era con Dios, y el verbo era Dios. Hay alguna denominación por ahí que cuando dice aquí, y el verbo era un Dios, y pone con minúscula. Eso está equivocado. Y usted puede decir, está equivocado porque ustedes dicen que está equivocado. No es que nosotros decimos que está equivocado. Es que han cambiado la gramática en el original para quitarle la divinidad al Señor Jesucristo. Porque la palabra verbo, por supuesto, ustedes que llevan tiempo en el Evangelio saben que es logos. Y la palabra logos es verbo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es cuando Dios habla. Y es esa misma palabra que en Génesis 1 dice allí, en el principio Dios habló, creó, dijo, sea esto, sea lo otro. Esa es la palabra, ese es el logo de Dios, el verbo de Dios en acción, ejecutando la acción. Entonces por eso en Juan le han cambiado eso. Pero en el original y en todos los otros, exceptuando esta denominación, ha cambiado esa palabra de allí de que era. Cuando usted se mete allí a buscar esa palabrita era, egeneto, quiere decir que no tuvo comienzo. ¿Por qué? Porque el verbo era Dios. El verbo era Dios. Por eso Juan el Bautista está claro. Él era antes que yo. Él está clarísimo en eso. Y Juan, el discípulo amado, corrobora guiado por el Espíritu Santo. Pero en Juan 8, versículo 58, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otro yo soy. Y antes de Dios seleccionar a Abraham, de donde saldría la nación de Israel. Antes de Abraham, yo soy. Sigue diciendo Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre para hacer un ministerio, rescatar a esta humanidad que se había perdido. Pero regreso al Padre
porque algún día donde yo estoy, quiero que también vosotros estéis. Allí vas a estar. En Hebreos capítulo 1, que estudiamos ya hace unas cuantas semanas atrás, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto corrobora Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. También allí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, cuando Juan ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios, no solamente está viendo el sacrificio, la provisión que Dios ha hecho, que va a quitar el pecado de una vez y por todas, pero también está viendo la divinidad de Jesús en decir, Él es antes que yo, mucho antes que yo. Déjame decirle, hermanos, que Juan el Bautista tuvo un gran privilegio. Tuvo el gran privilegio de ser el último profeta del Antiguo Testamento, porque a Juan el Bautista se le considera profeta del Antiguo Testamento con relación a que estaba profetizando acerca de qué, del Mesías, de las cosas que vendrían, ¿verdad?, a suceder posteriormente en un futuro, pero tuvo el privilegio de ver la profecía cumplida. Todos los demás profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de lo que vendría, de lo que iba a suceder, ¿verdad?, de Jesús, pero no lo vieron. ¿Por qué? Porque pasaron en el tiempo, murieron. Pero Juan el Bautista tuvo ese gran privilegio de parte de Dios, no solamente de profetizar acerca de él, sino de verlos con sus ojos. Dios le dio ese privilegio, hermano. ¿Cuál es el reto que nos presenta Juan aquí en esta porción, en este versículo? El reto es este. Cuando oyes, cuando lees, cuando estudias acerca de Jesús, ¿a quién estás viendo? ¿A quién estás oyendo? Porque Juan el Bautista estaba claro. Él estaba claro. Juan, el discípulo amado que escribe este evangelio, estaba muy claro y por eso quiere enfatizar la divinidad de Cristo. Pero nosotros, cuando oímos y vemos, ¿a quién estamos viendo? Es una pregunta solamente para nosotros, que queda ahí en su corazón cuando usted lee acerca de ello allí. Déjame decirle un tercer aspecto de Juan el Bautista, lo que ve aquí. Juan reconoce que Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Versículo 31 al 32. Él reconoce esto. Juan no quiere dejar lugar a dudas que Dios lo llamó con un propósito específico, para un momento especial en la vida de Israel, también para su vida. ¿Cuál fue? Preparar el camino. Preparar el camino, prepararlo para el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo preparó? Llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a una vida espiritual real, auténtica, de rectitud. Y por hacer este llamamiento de rectitud y una vida espiritual real, le costó la vida. Le costó la vida, ¿por qué? Porque allí enfrentó a Herodes, a uno de los gobernantes, ahora no me recuerdo el nombre de él, a uno de los gobernantes en Israel que había cometido adulterio. Y él lo confrontó y le dijo, ¿y así quieres gobernar? ¿Y así quieres dirigir esta nación? Y le hizo este reclamo públicamente. ¿Y qué fue lo que pidió aquella señora? La cabeza de Herodes Tráeme la cabeza de Herodes. De Juan, perdón, sí. La señora pidió la cabeza no de Herodes, de Juan el Bautista. Ya entre Herodes, Juan, un Juan, el otro Juan.
Me he hecho espagueti en la cabeza. Sí, porque no, yo quiero ser lo más específico que pueda con relación a lo que dice Juan el Bautista y lo que dice Juan el discípulo amado. Son dos Juanes diferentes y cuando yo estoy hablando quiero que usted lo separe allí, cada statement de ellos ahí. Pero le costó su vida. Pero eso era parte de lo que Dios lo había llamado, a preparar el camino, a inquietar los corazones del pueblo de Israel porque estaban desviados. Y él sabía esto. Él sabía esto allí. Pero no solamente lo llamó a preparar el camino, sino también lo llamó a revelar el Mesías. Y eso fue lo que hizo precisamente. Eso fue lo que hizo allí. Cuando él lo vio, lo reconoció públicamente y lo proclamó. Fíjense, hermano, que Juan el Bautista nunca reclamó que él era el Mesías. Él siempre dijo, yo no soy. Mateo 3:28 dice, yo no soy. Él siempre señaló a Cristo como el ungido, el Mesías. Él dijo que es necesario, justamente la canción que cantamos hoy. ¿Qué fue lo que él dijo? Esa canción viene de ahí. Es necesario que yo mengüe y él crezca. De ahí viene esa canción, de esta porción bíblica. El mensaje de Juan es que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Juan vivió el de él. Juan vivió el de él y lo hizo con valentía y le costó la vida. Usted tiene propósitos también delante de Dios y para con Dios. Y Dios te ha equipado de tal manera para que lo vivas. Pero muchas veces depende qué vemos. ¿Qué vemos en Cristo? ¿Alguien con la capacidad, la autoridad para que nosotros podamos cumplir? ¿O simplemente vemos a alguien de domingo en domingo? Déjame decirle un último aspecto de Juan el Bautista con relación a esta cita aquí. Juan dice que Dios se revela de manera personal. Dios se revela de manera personal. Dice allí el versículo 33 al 34. Yo no le conocía. Él da testimonio de esto. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo. ¿Y quién fue quien lo envió a bautizar en agua? ¿Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos? No. Esa gente le pedía la cabeza a él. Dios fue quien lo envió a bautizar en agua. Por eso es que él dice, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vuelvo y repito, él sí lo conocía dónde nació y todo esto, pero no lo conocía que este era el elegido de Jehová, el ungido de Jehová. Pero Dios se lo reveló de manera personal y él lo entendió. No solamente lo entendió, sino que le sirvió, porque apuntaba a él, hermano. ¿Qué hizo Juan el Bautista con la revelación? Obedeció y lo proclamó. El mensaje de Juan el Bautista es el siguiente: Dios trata con las personas de manera personal y lo puede hacer con cualquiera. Lo hizo con él, lo puede hacer con usted. Lo puede hacer con usted. Dios se revela para mostrarte su propósito. Pero no solamente para que usted allí diga, wow, Dios me reveló esto. Cuando Dios te revela algo y se muestra tu vida, es para que hagas algo con ello. No es solamente por pura curiosidad.
Porque hubieron muchas personas que siguieron a Jesucristo, que fueron a los lugares donde Él se manifestó, donde hizo milagros, donde Él pasaba. Y muchas personas, la gran mayoría, ¿usted sabe por qué fue? Por curiosidad. Por saciar el ojo. Por verlo. Por decir, yo estuve ahí. Cantidad de gente hoy en día también va a los lugares. Pues, yo estuve ahí. Mira, aquí está la foto. No es un selfie. Yo estuve ahí. Pero cuando Dios se revela a tu vida, te revela algo. Lo que está buscando es obediencia. Es obediencia. Juan el Bautista fue obediente. Lo proclamó. Apuntó a él. Y tercero, Dios busca esa, la obediencia. Juan invitó a las personas a mirar al Cordero, no a mirar hacia él. A mirar al Cordero, no hacia él. Hermano, cuando usted oiga hablar de este versículo nuevamente, o usted lo lea, recuerde que el Cordero sabía que venía. El Cordero sabía que venía. Venía a dar su vida. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor a usted, a mí y a todo el que en Él cree, por toda la humanidad. Las fiestas se acercan y de seguro que va a haber allí comidas típicas. De seguro que va a haber allí asado, pollo, pescado, qué sé yo. Todas las comidas típicas, tamales, pasteles, hallacas, como usted le llame. Todas esas comidas típicas. Pero nuestra gastronomía es un poquito diferente a la oriental. Tal vez cordero no va a haber. A lo mejor sí. Estoy hablando literal. No, ahora no espiritualizar esa parte. Estoy hablando eso. Tal vez cordero no va a haber, tal vez sí. Yo no lo sé cómo lo tienen planeado. Pero cuando participe de todas estas cosas, de ese compañerismo y de esta fiesta, piense que alguien tuvo que morir primero para que usted y yo pudiéramos tener ese compañerismo, esa alegría, esa fiesta, ese reencuentro y disfrutar de ese momento. Alguien tuvo que morir para eso, hermano. Hace más de 2000 años, ese cordero fue al Calvario para que nosotros pudiéramos disfrutar de tener paz con Dios, compañerismo con Dios, de que nuestros pecados hayan sido perdonados, que el acta que era contraria ha sido quitada del medio, cancelada, para que usted y yo pudiéramos entonces disfrutar de esto. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, póngase usted allí en esa palabra mundo que quita el pecado de Rodney. Para que entonces yo celebre esta fiesta, este nacimiento, con una mirada hacia la Pascua, hacia el Calvario. Y entonces yo pueda celebrar verdaderamente la fiesta con el sentido que es, mis hermanos. El mensaje de Juan en estos versículos y a su vez para nosotros es: confía en Él para salvación, porque Él ya se reveló. Y segundo, proclama con valentía como lo hizo Juan. No te quedes callado en estas fiestas. No te quedes callado. Comparte de Él. La meditación de hoy dice así: aquí está el Cordero de Dios. ¿Qué vas a hacer con Él? Aquí está el Cordero de Dios.
¿Qué vas a hacer con él hoy? Podemos mirar al otro lado y seguir hacia adelante. Esa es una decisión, claro, y se respeta. Pero Juan ya nos lo dijo hace más de 2000 años. Juan, el discípulo amado, también corroboró esto. Vamos a orar y cuando estemos orando, hable con Dios. Hable con Dios allí.